Se refería como cuánto tengo que vender para alcanzar como cierto punto como de equilibrio y después a ¿Ya? partir de eso, ¿ya? Ya, bien, bien, Francisco. Bien. Sí, exactamente, se refiere justamente a eso, a saber cuántas ventas uno necesita hasta lograr cubrir los costos fijos. Por lo tanto, ahora en adelante va a ser fundamental entender, ya esto ya poniéndolo un poquito más serio, es fundamental entender todo lo que tiene que ver con el margen. Ojo, nosotros vimos que existía margen bruto y margen de contribución dependiendo si es un sistema de costeo variable o absorbente. Y ese margen nosotros tenemos que hacer que cubra al menos los costos fijos, ¿ya? Eso por un lado, para que estemos a grandes rasgos. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque esto principalmente es una medida, oiga Francisco, es una medida de sensibilidad a los cambios. Por eso ustedes pueden servir. Si ustedes ven que están muy cerquita del punto de equilibrio o que la variabilidad es muy grande, muy cerca del punto de equilibrio, puede ser peligroso para su empresa. Por lo tanto, desde esta unidad en adelante, esta es la primera, que es netamente contabilidad administrativa o gerencial, como se llama. De ahora en adelante va a ser todo de este estilo, toma decisiones, etcétera, etcétera. No es que lo anterior no, pero lo anterior era basado en contabilidad de costos, asignar de buena manera. Ahora que ya sabemos contabilidad de costos, nos tenemos que centrar en la toma de decisiones. De hecho, la unidad siguiente se llama toma de decisiones, pero esta es la base, ¿ya? Entonces, teniendo ese panorama a grandes rasgos, los puntos claves van a ser margen, costos fijos y saber cuánto hay que vender para poder cubrir los costos fijos. Eso es muy a grandes rasgos. Ahora en adelante vamos a empezar, vamos a comenzar. Los grandes objetivos, como ya les dije, es entender un poquito los riesgos de la empresa. ¿En qué sentido los riesgos? ¿Cuán expuestos estamos? Si quieren entender algo, es cuán expuestos estamos. Analizar la sensibilidad a cambios de oferta y demanda y analizar el resultado, porque vamos a empezar a comprender, y yo les voy a ir explicando, lo voy a agrandar un poquito, cada uno de estos términos de acá, que el punto de equilibrio, creo que era el punto de equilibrio en economía que han visto. Ingreso igual a los costos. Eh, sí, pero ya, pero en alguna Oferta igual a condición. la demanda. Ya, eso, bien, gracias, Pilar. ¿Viste? Pero mira, mira lo que me dice, el punto de equilibrio, ¿no? Ingresos menos costos. Ya, pero cuando los ingresos menos costos pasa qué, pues, Francisco, sí. Cuando exactamente, cuando la oferta es igual a la demanda. ¿Y qué pasa cuando la oferta es igual a la demanda? ¿Cuál es Se la...? establece el precio. Ya, exactamente, se establece el precio objetivo. Y además, ustedes tienen que entender y tenerlo clarito de que el margen siguiente o el margen que continúa debería ser cero. ¿Y por qué pasa eso? Porque con el punto de equilibrio, los ingresos son igual, o sea, perdón, la utilidad marginal es cero. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando el margen de contribución es exactamente igual a los costos fijos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Cuando el margen es igual a los costos fijos. En este caso, generalmente, en la gran mayoría de las veces, lo vamos a analizar a través, de el margen de contribución. ¿Por qué? Porque acá va a ser fundamental separar todo lo que es fijo de todo lo que es variable. ¿Y eso en qué tipo de margen se tenía? En el margen de contribución. ¿Ya? Entonces, ese es el grande rasgo. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque el punto de equilibrio, es decir, el momento en que la utilidad es cero, es decir, el margen es igual a los costos fijos, nosotros vamos a tener que aprender a calcularlo tanto en unidades como en cantidades monetarias. Uno puede vender 10 unidades para llegar al punto de equilibrio, o uno puede vender, por decir un ejemplo, 1.000.000 de pesos para llegar al punto de equilibrio. ¿Ya? Eso es fundamental para que lo vayamos soltando a poquito motores. En esta diapositiva tenemos harta información, yo les voy a ir explicando varias cosas y después nos tenemos que meter de lleno a hacer unos ejercicios. Están haciendo unos ejercicios ahora y en la guía hay unos que son muy desgraciados, pero bueno,
Y ahí, que son en realidad son ex controles, son controles previos y hay unas pillerías muy buenas para poder. Pero bueno, ahí nos vamos a ir analizando en conjunto. ¿Ya? Esos son a grandes rasgos los objetivos. Entender el riesgo de la empresa, analizar la sensibilidad a cambios de oferta y demanda y analizar el resultado porque puede estar siempre medido en unidades versus cantidades monetarias. Ahora vamos a analizar todos estos conceptos clave y que deberían continuar acá. Ahí. Todos estos conceptos clave. Primero, margen de contribución. El margen de contribución hasta ahora lo manejábamos 100% totalizado. ¿Ya? Era del total del estado de resultados, nosotros teníamos que total de ventas menos total de recursos variables. Pero para hacer este estudio y este tipo de análisis, generalmente lo vamos a estudiar unitario. Margen de contribución, por lo tanto, puede ser total, que hasta ahora lo hemos visto, o unitario. ¿Por qué? Y ya van a empezar a unir un poquito las ideas. El margen de contribución unitario, ¿para qué me podrá servir? Así, para darle una vuelta. ¿Y para qué nos podrá servir? Para ver qué tan eficiente es la venta de un producto extra. Ya, se acerca bastante. Se acerca bastante. Muy bien, Joaquín. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo lo usaría como para decidir si es que sigo vendiendo o no el producto, la verdad. Así como ya vale la pena realmente. Ya, primero, es verdad. Primero que todo, para la toma de decisiones en el sentido de si el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios es si el producto genera algún margen unitario. Si no me genera un margen, obviamente no hay que seguir vendiéndolo. Pero el margen de contribución unitario nos sirve para calcular la cantidad de unidades totales. Si yo tengo que vender un mínimo de 10 millones de pesos, yo necesito saber cuánto me margina cada unidad y con eso podría eventualmente calcular las unidades mínimas necesarias. Vamos a ir tampoco, sí, tranquilo. Todo esto vamos a rayar harto la pizarra, vamos a hacer hartas cosas. Por lo tanto, margen de contribución total o unitario. Ese es el primer punto. Segundo, nuevo término. Razón de margen de contribución. Acá se pone entretenida la cosa. ¿Por qué? Porque nos empezamos a meter con la parte más algebraica. ¿Ya? Razón de margen de contribución a nosotros nos sirve para poder entender cuánto por cada peso de venta, cuánto se va para el margen. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un producto que se vende a 1000 y el costo son 300, significa que 700 son de margen. Por lo tanto, 70, que es el margen dividido el precio de venta, significa que ese producto tiene una razón de margen de contribución del 70%. O sea, en otras palabras, por cada peso de venta, ¿cuánto se va para el margen de contribución? ¿Estamos? Perfecto, yo creo que ya explico una más y me tiro a la pizarra. Ya, sigamos. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio, como ya les había explicado a grandes rasgos al inicio, es la cantidad en dinero, es decir, cantidad monetaria, o en unidades necesarias para que la utilidad operacional sea cero. En otras palabras, nosotros necesitamos el punto de equilibrio, lo que hace es igualar margen de contribución con los costos fijos. Cuando eso se iguala, la utilidad operacional es cero. Cáchense. Ya voy a terminar de explicar margen de seguridad, markup, y de ahí me paso a la pizarra. ¿Sí? ¿Si puedo repetir lo último? Sí, por supuesto. De que en el punto de equilibrio, una forma de entenderlo, de poder
ir escarbando un poquito más, lo siguiente, el punto de equilibrio es cuando la utilidad operacional es cero. O sea, para que la utilidad operacional sea cero, significa que el margen de contribución, que me da a dar ventas menos costo, todo variable, me da 1.000.000. Si ese millón es exactamente igual a todo lo que viene de bajito, es decir, lo fijo, la utilidad operacional va a ser cero. Mira, ahí está, tampoco, ahí, ya. Margen de seguridad. El margen de seguridad es la cantidad mínima necesaria para tener, la cantidad, perdón, mínima necesaria de ventas para tener una utilidad esperada. ¿A dónde voy con esto? Si la empresa está bien, podemos querer calcular un punto de equilibrio. Perfecto. ¿Y eso qué les va a decir? Les va a decir, miren cabros, tenemos que vender en mínimo 50 millones de pesos en la pyme, porque si no empezamos a perder plata. De ahí en adelante empezamos a ganar, perfecto. Pero yo no me conformo con que la utilidad sea cero. Yo me conformo con que, por ejemplo, ¿cuánto necesito vender para tener una utilidad esperada? No sé, tener una utilidad de 4 millones. O por decir algo, no me gusta decir números para no cejarlo, pero no sé, 10 unidades. Para tener una utilidad de 10 unidades, tenemos que vender cierta cantidad. En otras palabras, es el equivalente a un punto de equilibrio, pero en vez de dejar la utilidad en cero, es dejar la utilidad en un rango esperado. ¿Ya? Eso es el margen de seguridad. Profe, ¿Sí? la razón de margen era, ¿cómo era? Era el costo, no, ¿cómo era? No el costo, pues. Es el porcentaje, ¿ya? De la venta que se asigna a margen. Pero dividía dos cosas, ¿o no? Sí, margen dividido venta. Eso, anótelo. Margen dividido ventas. Y ahí usted va a decir, pero mira, si un producto lo vendo a lucas y tiene un margen de 700 pesos, significa que su razón de margen de contribución es 70%. Eso, aunque parezca inofensivo, va a ser clave en lo que vamos a hacer de ahora en adelante, porque nos va a servir para calcular cantidad de ventas mínimas para llegar al punto de equilibrio sin necesidad de tener las unidades. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, mira, este producto tiene 70% de margen de contribución, me da lo mismo si cuesta 1.000 o si cuesta 1.000.000. Yo necesito tener cierta cantidad de ventas mínimas para cubrir mis costos fijos. Me da lo mismo si vendo 3 unidades de esta, 4 de esa, una de esta o un producto grande. Yo tengo que llegar a esa venta. Por eso les digo, es una herramienta extraordinariamente útil conocer la razón de margen de contribución. La razón. ¿Ya? Y marca comercial o factor comercial es justamente cuando la razón de margen de contribución es parte de una política de precios. Y ustedes me dirán, ¿cómo parte de una política? Bueno, justamente es lo que antes estábamos hablando. Si varios productos, usted, Francisco, oiga pues, si yo le dijera que tenemos la empresa como política, siempre tiene una razón de margen de contribución del 30%, porque así es como costean sus productos, eso me va a servir tanto a mí que aunque yo venda 50 productos distintos o da lo mismo, si es que todos tienen el mismo markup, yo puedo calcular un punto de equilibrio total. Yo puedo decir, ¿saben qué? Para lograr llegar a mi punto de equilibrio, tengo que vender cierta cantidad de dinero. Da lo mismo si tengo que vender una unidad de este, 3 de este o una unidad grande. Independiente de la cantidad de unidades, yo tengo que llegar a una cantidad en dinero. ¿Sí? Estaba Pilar y después Sandor. Profe, eso sería como cuando hacen que le bajan el precio a un producto, una empresa, pero le suben a otro. Eso sería como para llegar al factor comercial, por decir como sí, al final... Uy, perdón. Sí, no, dígame, perdón. Al final como que tienen que recaudar tanta plata para ganar tanto, pero la distribución de los precios entre cada producto puede variar, pero sin que varíe como el resultado total de
de margen, por decirlo. También podría ser, exactamente. Cuando de repente uno dice, mira, podría ser, pero no va tan ligado con eso, pero podría ser. Es cuando el precio de venta se coloca en relación a su costo unitario. Eso pasa. Muchas veces alguien dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos una empresa y no sé, mi precio de venta siempre es 1,5 veces mi costo, por dar un ejemplo. O es 4 veces mi costo. Listo. Al decir que es 4 veces mi costo, implícitamente están dejando la razón de margen de contribución igual para todos. Da lo mismo que uno tenga un margen de 1000 y el otro de 1.000.000. La razón es la misma, que es una proporción. Y cuando la razón es lo mismo para todos, se dice que es porque la empresa tiene un markup de tal estilo. Muchas veces nosotros les vamos a decir, miren cabros, el costo, estos son los costos de los productos y se tiene un markup de tanto. Con eso ustedes pueden calcular el precio de venta de cada uno, pero da lo mismo cuánto se vende a cada uno, porque yo voy a poder calcular el punto de equilibrio en dinero. ¿Sí? Sandor y después Joaquín. Entonces, profe, cuando por ejemplo todos los productos tienen el mismo porcentaje de markup, el margen de contribución lo puedo sacar al tiro. Exacto, el mismo para todos, tal cual. Gracias, profe. Perfecto, Sandor. Sí, Joaquín, dígame. Profe, en ese caso, si es la razón, sería de que si yo tengo dos productos que uno me vale, no lo sé, 1.000 pesos, otro me vale 100, y su razón vendría siendo, no lo sé, un 10% sería de que un producto tengo una utilidad de 10 pesos y otro sería una utilidad de 100. Exacto, tal cual, Ah, ya. tal ¿Y cual. no hay algún nombre cuando todos los productos deberían tener la misma utilidad en valor? Es que no, en monto absoluto no, eso no se usa, solo en porcentaje. Ya. Vamos, que se me- Ya, ya, lo voy a ir anotando un poco en pizarra para que vayamos soltando un poquito nomás. Ya, primero, voy a empezar a anotar lo mismo que hablamos, pero para que lo vayan viendo. 1. Margen de contribución. Puede ser unitario o total. En cualquier caso es, el primero es precio de venta menos costos variables. Siempre unitario. O si es total sería ventas totales menos costos variables. 2. La razón de margen de contribución es margen unitario dividido precio de venta. ¿Y por qué me podría servir esto? ¿En qué casos? ¿Sí? Se los voy a dejar ahí. Y esto es un porcentaje. Sería para facilitar la política de precio. Sí, exactamente. Y ahora vamos a ver, muchas veces los ejercicios les damos solamente la razón, las unidades o el porcentaje de venta, etcétera, etcétera, y pueden ir despejando y calculando todas las cosas. Ahora, bueno, va a salir cuando veamos un poquito más adelante el punto de equilibrio en la fórmula. Sí, sí, cuando lo veamos un poco más adelante en las fórmulas, ahí vamos a aprender un poquito más para qué nos sirve la razón. 3. Punto de equilibrio es, si nosotros tenemos ventas menos costos variables, nos da margen de contribución menos gastos fijos. Y la utilidad igual 0.
En otras palabras, lo que a nosotros nos está diciendo es que esta cosita que está acá es igual a esta. Tenemos que igualar estos dos. Es igual. Eso es lo que a mí me dice. ¿Cómo encuentro la cantidad de ventas para que se cumpla eso? Esa es la cuestión que a nosotros nos dice. ¿Cómo veo yo la cantidad de ventas necesarias para que el margen de contribución sea igual a los costos fijos? Guardemos, borrar todo. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿La razón del margen de contribución siempre hay que usar el margen unitario? La razón, sí, se podría utilizar, es que el total no tiene mucho sentido porque, o sea, podríamos utilizar el total, pero tendría que ser un solo, es lo mismo, pero si se dan cuenta que si utilizamos el total es el mismo unitario pero multiplicado por unidades vendidas. Entonces va a ser, ¿está subido este PPT? No sé, ¿ya subí este PPT? Yo tenía entendido que sí, ¿o no? Bueno, de ahí me dicen y lo puedo subir. Ya, 4. Margen de seguridad. El margen de seguridad es lo mínimo necesario en ventas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tenemos ventas menos costos variables, nos da margen de contribución menos costos fijos, nos da utilidad operativa. Si esta utilidad tiene un mínimo objetivo, ahí nos dicen, miren, ¿cuánto tienen que ser las ventas para que se cumpla este mínimo objetivo? En otras palabras, y ya adelantándome un poquito, es cuando el margen de contribución más, o sea, perdón, menos los costos fijos es igual esto, la utilidad operacional, es igual a utilidad mínima. Entonces, pucha, no sé si se alcanza a ver, pero hay uno que es lo que dice, ah, pero mira, entonces nuestro margen de contribución ya no necesariamente, no tiene que ser igual a los costos fijos, sino que tiene que ser igual a los costos fijos más la utilidad mínima. Y ahora tengo que sumar los dos y tengo que igualarlos al margen de contribución. Eso es lo que a nosotros nos dice. Luego, y por último, lo que acabamos de ver, markup. Es cuando tenemos una política de precios que iguala la razón de margen de contribución. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Listo? Guardamos. Profe, fue lo último, política de precio igual a la razón de margen Cuando de contribución. iguala la razón de margen de contribución. Hace que la política de precios hace de que todos los productos, Francisco, tengan la misma razón de margen de contribución. ¿Ya? Sigamos.
Luego, nosotros tenemos que hacer un análisis en el punto de equilibrio. ¿En qué sentido? De que de ahora en adelante el punto de equilibrio, como ya les decía, es la cantidad necesaria para cubrir los costos fijos. Perfecto. Y viene, evidentemente, como esto no puede ser tan sencillo, viene inmediatamente después lo que nosotros decimos que es el mix de ventas. Es decir, miren lo que les voy a decir. Si nosotros tenemos un producto, el margen de contribución unitario es muy sencillo. ¿Pero ustedes creen que las empresas tienen un producto? No. Evidentemente que no. Exacto, muchas gracias, Pilar. Evidentemente que no. Por lo tanto, lo que uno puede hacer en un análisis de multiproductos, que ojalá lo alcancemos a ver al final de la segunda hora, es que uno empieza a hacer minis paquetes de ventas. Es decir, vuelvo a la pizarra. Es decir, con un producto era sencillo, todo lo anterior. Con varios con varios productos, les tenemos que dar la proporción que se vende uno en relación a otro. Por ejemplo, nosotros tenemos que decirles que por cada 3 de uno se venden 5 del otro. Proporción de cuántos pucha, ¿cómo lo hago para que sea corto? ¿De cuántos se vende? ¿Para qué? Porque nosotros vamos a hacer esta cantidad, ese mix, eso en conjunto lo vamos a tomar como si fuera un mix. Por eso se les llama mix de ventas o multiproducto. Porque nosotros vamos a hacer, a ver, este mix de venta, 3 de uno y 5 del otro, generan un margen de tanto, como que estamos empaquetando productos. Es como que vendiéramos estas promociones que vienen ya 2 de este y te regalo 1 de este, ya, de ese estilo. Estamos empaquetando productos, estamos haciendo un, comillas, mix de ventas. ¿Sí? Joaquín, dígame. Es como si un supermercado eligiera, no lo sé, para su abarrote un porcentaje de margen de contribución y para otro departamento otro margen de contribución. ¿Es para eso? Exactamente, eso es lo primero. Y además tiene que saber, Joaquín, en qué relación se vende uno en relación a otro. Por ejemplo, si ustedes le dicen que la mejor proporción es que por cada 3 de uno se venden 5 de otro, nosotros esa proporción de 3 y 5 las vamos a juntar, Joaquín, y vamos a decir, miren, esos 3 de uno y 5 del otro generan un margen de, por ejemplo, 10.000 pesos. Entonces nosotros lo vamos a tomar como un paquete completo. Entonces vamos a trabajar al igual que antes, pero como si eso se vendiera en conjunto. Y ahí nosotros vamos a decir, ah, mira, un mix equivale a esto. Dígame, Joaquín. No quiero complicar nada, por favor, así que no tome idea. Pero aquí asumimos de que la compra de un producto no afecta a la otra. Por ejemplo, de que si, no lo sé, pues, la gente compra pan, al mismo tiempo compra mantequilla, productos complementarios, cosas así. Exactamente, no afecta uno con otro, sino que simplemente nosotros les vamos a decir, por cada 2 de uno se vende el 70% del otro. Listo. Y ustedes tienen que tener la capacidad de que al estar juntos, imaginarse cómo es un solo mix de ventas. Y lo vamos a trabajar de ahora en adelante como mix de ventas. Por lo tanto, ese mix de ventas va a tener un margen de contribución unitario, va a tener una razón de contribución como mix, etcétera, etcétera. Y cuando hagamos todos los cálculos en adelante, nuestro punto de equilibrio va a ser, se necesitan 25 mix de ventas para llegar. Y ahí, después, al terminar eso,
nosotros vamos a decir, ya, abramos el mix. Entonces, si se necesitan 10 mix de ventas, se equivalen a que son 30 productos de uno y 50 del otro, y ahí se llegaría al punto de equilibrio. ¿Ya? Perfecto. Gracias, Sí. profe. No se preocupe, Joaquín. Después viene Matías y después Francisco. Dígame, Matías. Entonces, en todo caso, siempre hay que asumir que están juntos. O sea, no es que de repente vamos a tener un mix y después va a cambiar el mix. Siempre se va a No, mantener no. constante, ¿no? Esta materia se ve siempre en conjunto. Por eso se le llama materia de mix de productos, tal cual. Y Francisco, no, estaba Francisco levantando la mano, parece, ¿no? Sí, profe, es que me confundí un poco porque, bueno, me imagino que saber como el nivel de ventas, por ejemplo, si tengo 3 líneas productivas, es fácil verlo como cuánto vendió cada línea productiva, y me imagino que la parte difícil era como asignarle los costos, pero como que no entendía por qué hago estos mix como en la práctica. Porque nosotros, estos mix se hacen, Francisco, cuando tienen distinta razón de margen de contribución. Si yo tengo X cantidad de productos con una razón, es decir, uno yo les costeé con, no sé, el precio de venta es 1.5 el costo, y los otros yo los tengo que el precio de venta es, no sé, 1.8 el costo, si es que yo no sé la relación entre ellos, no puedo calcular un punto de equilibrio general. Ya. ¿Me entiendes? O sea, Entonces, para simplificar, uno asume que están en una proporción, se venden aproximadamente, y con eso nosotros podríamos decir, mira, si se sigue vendiendo en la misma proporción, en la misma tendencia, el punto de equilibrio general debería ser con tal cantidad de ingresos. Y, ¿Ya? profe, lo último, ¿por qué de repente es más beneficioso para una empresa tomarlo como un plano general y no como por línea productiva, porque llegan a tener muchas quizás? Y es Sí, como que... o en un supermercado se venden 10.000 productos distintos. Y por facilidad se le asigna, generalmente el retail tiene un markup fijo para todos sus productos. Si ustedes van a Ripley, es muy probable que, o sea, no el mismo, pero tienden a tener un rango bastante cercano, en donde es al revés, se les dice a los encargados de compra que van a, no sé, a China una vez al mes a comprar, se les dice, mira, tú tenés que traer un producto que puesto en venta cueste tanto, pero tú tenés que encargarte de negociar, de comprarlo en tal cantidad de que el markup sea tanto. Así es como generalmente se maneja, especialmente en el retail, que es donde estás extremadamente desarrollado acá en Chile. Sí, Joaquín, usted está levantando la mano, pero no sé si es de antes. Es de antes. Sí, ya. ¿Se entendió? Esa es la lógica de lo que estamos hablando. Ya, sigamos avanzando. Guardar y volver. Eso tiene que ver con el mix de ventas, que es lo que le acabo de decir. El mix de ventas es la proporción o combinación relativa de productos que compone las ventas, es decir, cuánto hay uno en relación al otro. El análisis costo-volumen-utilidad puede abarcar un producto, o en el caso de 2 o más, se tiene que asumir una mezcla. Es lo que les acabo de explicar. Para determinar el punto de equilibrio cuando existe más de un producto, es necesario expresar el método de la ecuación de la proporción. Ya, bueno, se complica, pero se refiere a lo mismo. Ya. Ahora sí. Acá, esto es lo que yo quiero que... Volvamos a la pizarra. Ya. Nosotros acá tenemos que entender de que el punto de equilibrio en dinero, y vamos a tener punto de equilibrio en unidades. ¿Ya? Evidentemente que si tenemos el punto de equilibrio en dinero y tenemos el precio de venta unitario, podemos calcular la cantidad de unidades. Ustedes se dan cuenta de eso, es bastante evidente. Pero lo que acá hay que tener claro es cómo llegar a cada uno sin tener la información del otro. Y acá es bastante importante lo que nosotros vamos a ver. ¿Cuánto sería la cantidad necesaria? ¿Cómo sería esta pequeña ecuación? Siempre es costos fijos dividido algo. En este caso, dividido, ¿qué sería? ¿Sí? Para tener el punto de equilibrio en dinero, lo tengo que dividir por el margen unitario, por algo, ¿por qué?
¿Sí? No sé si es, pero puede ser por la razón. Bien, Francisco, bien, estudiaste. Ya, exactamente. Es para poder tener el monto en dinero, acá es la razón, que es un porcentaje. Y en cambio acá es el margen de contribución unitario. Veamos un pequeño ejemplo, pero necesito que me vayan siguiendo. Yo creo ahí que Pancho, que ya ha estudiado, me tiene que seguir con la calculadora, para que me vayan siguiendo. Veamos un ejemplo. Un producto que se vende a 1.000 pesos de precio de venta. ¿Ya? Tiene costos variables de 600. Eso. Calculemos el punto de equilibrio. Y sus costos fijos son 2 millones de pesos. ¿Ya? ¿Está atento, Francisco, con la calculadora? Ya. Si queremos hacer el punto de equilibrio en dinero sin pasar por las unidades, tenemos que, de acuerdo a lo que nos dice nuestra ecuación, esto que está acá, tenemos que decir costos fijos, 2 millones, dividido la razón. ¿Y cuánto sería la razón? Acá voy a calcular. Razón. ¿Cuánto era la razón? ¿Cuánto era esa división? ¿Cuánto era? ¿Cómo se hacía? ¿Era qué cosa dividido qué? Margen de venta ¿Ya? Perfecto. ¿Sí, dividido Pilar? precio de venta. Exacto. Margen unitario dividido precio de venta, que siempre es unitario. Es decir, nosotros vamos a tener, ¿cuánto es el margen acá? 40%. Pero el margen, pero no se adelante, si quiere demostrar que... Sí, ¿cuánto es el margen unitario acá? 400. 400. Muy bien, Paula. Dividido 1.000. ¿Ya? Es decir, la razón de margen de contribución es 40%. Ojo con esto. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Si nosotros tenemos... Vamos a ir cambiando de color. Razón de margen de contribución. Todo lo que está dentro es razón de margen de contribución. Dividido 0,4. ¿Cuánto nos da? ¿Sí, Pancho? 5 2 millones. millones. ¿Cuánto, Pilar? 5 millones. 5 millones. Sin pasar por las unidades, nosotros pudimos llegar a calcular el punto de equilibrio, ojo, el punto de equilibrio total de la empresa. Listo. Ya lo vamos a comprobar. Ahora vamos, este es el método 1, pongámosle. Este es el 2. Este es el 1. Este es el 2. El 1 es en dinero, el 2 es en unidades. ¿Ya? En unidades, ¿cómo sería? Costos fijos dividido margen de contribución unitario. Atenti, Pancho, que antes estuvo ahí nomás. Ya. Sería 2 millones, siempre es costos fijos en el numerador, dividido el margen de contribución unitario. ¿Y cuánto era el margen de contribución unitario acá? ¿Sí? Ya, pues. 0,4. No, pues. Esa es la razón. ¿Cuánto es el margen de contribución? 400. 400. Esa división, ¿qué me va a dar a mí? Más allá del número, conceptualmente, ¿qué me va a dar? La cantidad de unidades mínima que... O sea, la cantidad de unidades ¿Ya? que al vender cubro todos mis costos, como dando una utilidad igual a 0. Exactamente, Pilar, muy bien. Tomen nota de eso. Lo que me da el resultado de esa división es el punto de equilibrio en unidades. O sea, tal como decía Pilar, es la cantidad de unidades necesarias que yo tengo que vender para que mi utilidad sea 0. ¿Y cuánto da esa división? Sí, debería ser 5.000. 5.000.
Esto es 5.000 unidades. Comprobemos. Lo podemos hacer bastante rápido en realidad. En la parte de arriba nosotros no teníamos idea de las unidades. Pero vamos viendo. Con 5 millones menos el costo variable es 600. ¿Y cuántos? Y se tenían que vender 5.000 unidades. ¿Alguien puede multiplicar 600 por 5.000? 3 millones, profe. 3 millones. Eso nos da un margen de 2 millones. ¿Y cuánto eran los costos fijos? Ahí. 2 millones. Por lo tanto, exactamente utilidad es igual a 0 con ambos métodos. ¿Ya? Este fue un ejemplo muy básico, pero es para ir soltando a poquito la mano. Ya, sigamos avanzando. Volvamos a nuestra PPT. Bueno, aquí teníamos lo mismo, que en unidades, margen según porcentual, ya. Sí. Ya, impuesto a la renta. Esto es algo relativamente sencillo, pero que ustedes tienen que manejar bastante bien. ¿A qué me refiero? Volvamos a la pizarra. Lo más interesante. Correcto. En lo único que nos afecta el impuesto a la renta nos afecta en el punto de equilibrio, ¿no? Una empresa que tributa con impuesto a la renta tiene que tener un punto de equilibrio más alto que otra que no está afecta al punto de equilibrio, a impuesto de renta, ¿o no? Depende, profe. ¿La utilidad que nosotros consideramos es neta después de impuesto o es antes del impuesto? Antes de impuesto. Entonces no afecta en nada. ¿Y seguro o no? No sé, pues dígame. O sea, es que porque el impuesto a la renta se calcula por la utilidad neta, pero depende si mi objetivo para el equilibrio, como usted dijo, es la utilidad previa al cobro del impuesto, en realidad no afecta mi cálculo para equilibrio. ¿Y si fuera después, afectaría? Ahí se afecta, ahí sí. ¿Estás seguro? Sí. Oh. El impuesto a la renta en el punto de equilibrio no afecta, porque la utilidad es 0 y no hay impuesto. Oh, una pregunta. Esa pregunta, pero buena, de cajón. no. En todas las pruebas, de cajón. ¿Profe, puede repetirla? Sí, está muy buena. Sí, por supuesto, Pilar. Que el impuesto a la renta o el impuesto a las utilidades va a hacer de que nuestra utilidad, cuando tengamos utilidad, la utilidad después de impuestos sea un poquito mejor. O sea, peor, o sea, más baja, eso hoy. Pero el punto de equilibrio asume ventas necesarias para que la utilidad sea 0. Por lo tanto, el impuesto a la renta o a las utilidades, que es lo mismo, no nos va a afectar en el punto de equilibrio en sí. Entonces, el impuesto a la renta afecta a margen de seguridad. Cuando ustedes le dicen que necesitan un margen de seguridad de X cantidad, ahí uno tiene que, a ese margen de seguridad siempre es después de impuesto, por lo tanto hay que reversar el impuesto y ahí hay que ir de vuelta en el estado de resultado. No afecta al punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay utilidades. ¿Sí? Sandor, dígame. Profe, acá en Chile uno puede como esparcir una pérdida por hartos años para evitar impuesto a la renta, ¿no? Como si perdí mucho tiempo plata y después empiezo a ganar, como traspasar esa... No, es que así se hace en la vida real. Si un año se pierden, no sé, 50 millones,
el año siguiente parte con la pérdida de arrastre. Ah, bueno. Sí, Gracias, así profe. tributariamente se calcula así. Sí, está perfecto lo que dice. ¿Ya? Listo. Volvamos a la PPT. Por último, algunas fórmulas para que ustedes tengan muy claro el análisis del costo, volumen, utilidad con impuestos sería exactamente lo mismo. Utilidad después de impuestos dividido 1 menos T. ¿Por qué se los digo? Porque nos faltan los alumnos que la utilidad después de impuestos la multiplican por 1.2, por ejemplo, pero no es así. Sería dividido 0.8 en el caso que el impuesto a la renta sea 20%. ¿Ya? Es solo para que lo tengan en cuenta, se los anoté ahí. Muchas veces pasa que bajo presión, haciendo una prueba, una evaluación, cuesta, uno se pone nervioso, entonces lo pueden tener ahí para poder resolver. ¿Ya? Resolvamos el primer ejercicio, uno cortito, livianito, así como casi amoroso. Aquí, me voy a abrir el Excel. Ya. Empecemos a leer. Andrius Cabreros, un reconocido ingeniero de la UAI, esa de Viña del Mar, ha decidido crear una empresa dedicada a la fabricación de mesas de escritorios premium. Andrew ha agregado a esta mesa un monitor especial, el cual permite proyectar sin ningún cable. Ya, eso es para crear un poquito de historia. El desglose de los costos de fabricación, así como su precio de venta, se presentan a continuación. Precio de venta, material directo, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación variables, hasta el ítem 4 es todo unitario. ¿Profe? Todo unitario. ¿Sí? Dígame, Paula. Disculpe, ¿subió la guía web cursos? ¿O todavía no la sé. sube? Por lo que me han preguntado un par en el chat, parece que no. Pero terminamos esta hora y le subo todo. Sí. Ya, ok, gracias. Entonces, los primeros 4 ítems que están ahí, que ustedes están viendo, que los pueden anotar, los pueden ir tipeando. Los primeros 4 son unitarios. Los costos indirectos de fabricación fijos son totales. La compañía además tiene su estructura de costos CIF fijos por un total de 630.000. Esto se le pide a usted calcular los datos cruciales para mostrar al directorio y que éste apruebe la continuación de la producción. 1, 2, 3, las preguntas son súper livianitas, pero es para soltar la mano. Hay que partir siempre de un ejercicio bastante. Calcule el margen de contribución unitario y la razón del margen de contribución. ¿Cómo lo harían ustedes? Casi que despejar datos, pero tenemos que partir. ¿Sí? ¿Quién me lo puede solo decir? Así yo lo anoto todo, pero solo decir. Nada más que eso. Sería precio de venta menos material directo. O sea, al final, menos los costos variables. Exactamente. Tenemos que agrupar. Ya. Pregunta 1. Tenemos que agrupar todo lo variable. Precio de venta. Además tenemos material directo, mano de obra directa, CIF. Y CIF variables. CIF variable. El precio de venta 7.800, material directo 1.760, 1.890, 1.350. Listo, ya bastante sencillo. Por lo tanto, el margen de contribución $2.800. Listo, es una cosa mecánica, sin nada más que se tenga que hacer. Y además nos piden calcule el margen de contribución y la razón. ¿Cuánto es la razón de margen de contribución? La división ¿Entre qué? entre el margen de contribución y el precio de venta. Listo, perfecto. O sea, tiene un 35%, 35,9%. Listo, chao. Volvemos. Profe, ¿cómo lo había calculado la razón?
La razón es margen de contribución unitario, Sofía, dividido el precio de venta unitario. Ya, gracias. Ya, perfecto. 2, calcula el punto de equilibrio de la compañía tanto en unidades como en ingresos. Listo. ¿Qué es? ¿Qué tenemos que hacer? Así, cortito, si yo lo voy a calcular y estamos. Costos fijos dividido razón de margen de contribución y costos fijos dividido Ya. margen de contribución. Exactamente. O sea, primero nosotros necesitamos, esto acá, punto de equilibrio en unidades y en dinero. Primero, los costos fijos, ¿cuántos son? ¿Cuánto nos decía el enunciado que eran? Profe, pero 4,90. ahí es como el total, no el unitario. Los costos fijos siempre son totales. Ah, ya. Siempre son totales. Los costos fijos, y necesitamos, para calcular el punto de equilibrio en unidades, ¿por cuánto tenemos que dividir? ¿Sí? ¿Por cuánto, pues? Si ahí tienen toda El la margen. información. Exacto. El margen de contribución unitario. Y el punto de equilibrio en dinero, ¿por cuánto se calculaba? ¿Era costos fijos dividido qué? ¿En la razón? Exactamente. Listo. Ahí está. Luego, aprovechemos de comprobar. Si es que este son 400 por el precio de venta, 3.120.000, ya ahí tenemos la misma cantidad. Y de los 3.120.000 y son 400 unidades, ¿cuánto sería el costo total? Todos los costos variables por 400, 2 millones. Por lo tanto, nuestro margen es 1.120.000 y son iguales a nuestros costos fijos. Ahí tenemos y pudimos comprobar inmediatamente lo que nos estaban diciendo. Luego, nos piden, la empresa, lo primero en realidad era muy livianito, pero era para empezar a ver datos. La empresa no contenta con los análisis entregados necesita calcular cuánto debe vender, tanto en unidades como en ingresos, para obtener una utilidad neta igual a 1.800.000. Considere la utilidad igual, el impuesto a la utilidad igual a 25%. En otras palabras, ¿qué nos están pidiendo? El margen de seguridad, ¿no? El margen de seguridad, perfecto. Y 3, a ver, esto lo voy a dejar un poco más. 3, Profe, ¿sí? ¿puede volver a explicar la parte del punto de equilibrio en unidades? En unidades, Es que sí. no me da. El punto de equilibrio en unidades es costo fijo, todos los costos fijos, todo lo fijo, dividido el margen de contribución unitario. Ah, Y el ya, margen de ya. contribución, ahí está. Sumó entonces los 490 con los 630. Exacto, sí. Sí, Es por eso todo no me lo da. fijo. Gracias. Sí, no se preocupe. Acá necesitamos el margen de seguridad para tener una utilidad después de impuestos de 1.800.000. Primero, ya para ir terminando este ejercicio, ¿cómo podemos pasar la utilidad después de impuestos a utilidad antes de impuestos? ¿Y por qué nos sirve eso? ¿Por qué necesitamos eso? ¿Sí, Matías? Matías, pues. ¿Lo divido en 0,75? Exactamente. Entonces, primero, debemos calcular la utilidad antes de impuestos. Y esto es igual al 1.800.000 dividido paréntesis 1 menos 0,25%. Va, 0,25%. Menos 25%, pero dejar así para que sea más evidente. Profe, ¿y el 2.400.000. 1.800.000 de dónde salió? El enunciado nos dice que la Ah, empresa quiere calcular cuántas ventas necesitas, tanto en unidades como en dinero, para poder lograr o poder tener esa utilidad. Que en realidad eso es lo que pasa en la vida real. Gran parte de los dueños, los directorios dicen ya, nuestra utilidad objetivo es tanto, ¿cuánto tenemos que vender? Para vender eso, ¿qué hay que hacer?
Y ahí se llama el área comercial. Ya, área comercial, necesitamos vender esta cantidad, porque eso es lo que nos dice la gente de administración que tenemos que vender para tener la utilidad necesaria mínima. Ya, por lo tanto, cantidad, porque esto ya no es el punto de equilibrio, cantidad necesaria en unidades sería, y acá ojo con esto, son todos los costos fijos más la utilidad operacional necesaria, y todo eso dividido ¿en qué? ¿En qué había que dividir si queremos el punto de equilibrio en unidades? Margen contribución unitario. Perfecto. 1257 unidades. Y luego, Profe, perdón que le interrumpa, pero sumó la utilidad antes de impuestos más qué? utilidad antes de impuestos más todos los fijos. Ah, ya. Y Gracias. todo eso, en estricto rigor, eso es lo que ahora el margen tiene que ser. Ya no tiene que ser igual a los costos fijos, sino que tiene que ser igual a los costos fijos y tiene que sobrar algo más. Y ese algo más es la utilidad operacional que queremos que cubra. Y todo eso tiene que ser igual, o sea, tiene que ser dividido. ¿Qué cosa? Para tener ventas en dinero. ¿Sí, Matías? La razón de margen de contribución. Perfecto. Tiene que vender 9.800.714 pesos y con eso va a tener la utilidad esperada después de impuestos. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya, estimados. Después, a la vuelta del ejercicio 2, es extremadamente enredado porque tiene un porcentaje y luego las ventas tienen un porcentaje de gasto y los gastos son parte de los costos fijos. Traten de leerlo. Yo les voy a subir al tiro el enunciado y lo vamos a resolver a las 5, ¿les parece? Ahí a las 5 volvemos y la segunda hora resolvemos ojalá el ejercicio 2, 3 y todos los que alcancemos a hacer. Que de ahí suben bastante brusco la dificultad. ¿Ya? Profe, Eso, estimado. Dígame. me recomienda que Ya. Ahí sí. Y comparto. Ahí sí. Profe, Sí, dígame. ¿el control ya lo tiene listo? O sea, ¿ya sabe cuál el ejercicio que va a hacer? No, no. ¿Puede, Aquí le por ven. favor, por favor, por favor, así como un regalito de post semana pausa que no sea tan difícil y largo? Pero si les ha ido bien en general. Sí, pero es que yo creo que esta materia ya se puso un poco más difícil, entonces como que para no recaer tan bruscamente, po. Sí, bueno, sí, es una posibilidad, yo creo que sí. Sí. Ya, gracias. Ya, no se preocupen. Ya, entonces, comencemos. Una vez tenemos una compañía minera, San Jerónimo, posee costos fijos de extracción de minerales que ascienden a 225.000 mensuales, una capacidad de extracción de 4.250 toneladas anuales y una inversión de 112,5 millones. ¿Ya? Se está pensando en establecer regulaciones a los precios de los minerales extraídos, de modo que la empresa alcanzaría una rentabilidad neta, es decir, después de impuestos, equivalente al 2% al año del capital invertido, mientras que los impuestos a la renta serían del 25%. Actualmente la extracción de cada tonelada implica un costo variable de 900, costo variable, y tiene un gasto de venta equivalente al 6% del precio de venta, que es 3.000 y los gastos fijos son de 10 millones por año. Actualmente se venden 3.400 toneladas, pero con una nueva regulación podrían llegar a vender toda su capacidad extractiva. ¿Ya? Traten de ir viendo. 1. ¿Cuánto es la utilidad operacional de la empresa? Se utilizó costeo por absorción y produjo a un 90% de su capacidad total. Traten de sacar los datos. Por último, 1 minuto, 2 minutos. Traten, enchúfense, estén a full y yo igual lo voy a resolver completo, pero traten. Eso es mucho más sano eso.
¿Sí? ¿Alguna idea más o menos cómo enfocarse? Oh, estoy como ansioso de empezar a preguntarles, pero ya, denle. Los veo ahí avanzando. Saquen los datos, ordénenlos y me van diciendo ya, se hace esto sí, esto no. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien se la juega? ¿Sí? ¿Alguien cree que sabe cómo se hace por último eso? Sacar, ¿Ya? es que la 1 es rara, profe. Tengo una duda. La utilidad, porque me dicen que alcanza una rentabilidad neta del 2% al año, pero eso es como con toda la capacidad o es... Esa parte Ya, no pero estoy muy claro. no, eso es un distractor para esta pregunta. Mm, Para esta pregunta, porque eso le está diciendo de cuánta utilidad puede llegar a tener. Pero usted le están preguntando ahora, Sandor, ¿cuánto es la utilidad operacional por costeo variable si produce el 90% de su capacidad? Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Sí? Ya, sacaron todos los datos y ustedes tienen la guía. Yo se la subí y la tienen. Ahora nos vamos a pasar al ejercicio 2. Primero, lo que a nosotros nos piden, nos piden por costeo absorbente, ¿ya? Y se produce un 90% de la capacidad. Entonces, primero lo que yo sacaría primero es calcular la producción total que se tiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos decir cuánta producción se está teniendo para luego poder calcular los costos unitarios. ¿Cuánto es la capacidad total que tiene la empresa? De acuerdo a lo que nos dice el enunciado. 4.250 toneladas anuales. Perfecto. ¿Y cuánto se está produciendo en relación a eso? El 90%. Perfecto. Producción. ¿Ya? Listo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que sacar. Luego nosotros podríamos calcular los recursos variables unitarios. ¿Cuántos son? De lo que nos dice el enunciado. Está clarito una parte. ¿Qué información tenemos hasta ahora? 900 por cada tonelada. Ya, perfecto. Costo variable son 900. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos que considerar ahí? Pero no estoy seguro si que después habla del gasto de venta, pero Ya, eso pues. Eso también es variable. sería Nos el dicen, 6% del precio de venta, ya, que es gasto 1.000 venta, ya, es $3.000. 3.000. El 6% de 3.000.
¿o no? Por 0,06, perfecto, sí, 180. Bien. Por lo tanto, nosotros tenemos recursos variables unitarios, total, S más S. Listo, 1080. ¿Estamos claritos? Costeo por absorción, listo, ya, bien, bien, ningún problema. Además nos dicen de que los costos fijos mensuales, ¿cuántos son? ¿Sí? ¿Sí? Está al principio, primer párrafo. 125.000. Sí, es 225.000, perfecto. Y son por mes y nosotros estamos calculando todo por año. Por lo tanto, 2.700.000. Además, nos dicen que como se está produciendo al 90% de la capacidad, nosotros vamos a tener que esos costos fijos mensuales, ¿qué tenemos que hacer? Si es por costeo de absorción. ¿Es sacar el unitario quizá? ¿O no? Exactamente, Francisco, calcular el unitario, porque después tenemos que multiplicarlo por la cantidad vendida. Entonces, costos fijos. Ah, no, el de arriba anual. Costos fijos. Unitario, ¿ya? ¿Y cuánto era la producción de este periodo? Porque recuerden, los costos totales se dividen por lo que se produjo en el periodo, por las producidas. ¿Y cuánto era la producción? Este ejercicio está muy bueno. 3.825. Perfecto, 3.825. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un costo, los costos de fabricación indirectos fijos, unitario, 706. Bien. Por lo tanto, la utilidad operacional, ¿cuánto es? Ventas menos los recursos variables, menos, sí, fijo, ¿ya? Y todo lo de arriba, el unitario de todo eso se multiplica por unidades vendidas, y nos da el margen, y tenemos que restar los gastos fijos, ¿ya? Que son S menos S, y nos da S. Y utilidad operacional. Ya, las ventas, ¿cuánto serían? ¿Cuánto es el precio de venta unitario? 3.000. Ya, Y, perfecto. las ¿Por unidades cuánto? de ¿Y cuánto son las unidades 3.400 vendidas? 3.400 toneladas. Actualmente se venden 3.400 toneladas, perfecto. Los recursos variables, ¿cuántos son? Todo lo variable de arriba. Es Sería 1.080 por 3.400, ¿ya? ¿Y el CIF fijo unitario cuánto era? El que calculamos al final. 706 por 3.400. Listo. Profe, ¿puede poner un segundo el recurso variable en la fórmula? ¿Ese o el de arriba? ¿Y el de 12 cuál es? Pero en método de absorción no van los gastos variables abajo del margen. Ah, pero oiga, ¿y los gastos variables por cuánto se multiplican si tenemos el unitario? Ah, como que no afecta. No afecta, pues. Por eso lo estoy metiendo todo junto. Ah. Ya, pero bien, buen dato. Ya, está atento. Pero, profe, en la prueba igual como que tenemos que ser como... Es que igual tenemos que estar en eso, ¿no? sí, pero es que depende, porque a usted en este caso le están preguntando este dato. El cómo llega a eso Ya. usted, no, si usted se lo salta, los agrupa, factoriza, no es gran tema. Ahí, Ya, listo. gracias. Ya, utilidad operacional, menos 5.872.000. Listo. ¿Estamos claros? Clarito, específico, directo. 2. ¿Cuánto es la utilidad operacional de la empresa si se utiliza costeo variable y produce un 90% de su capacidad total? Esto es casi una pregunta conceptual, porque significa que si la entienden o no la entienden. Nada más que eso. Ya tienen enunciado, voy a pasar al Excel. Ya las dos lo voy a anotar acá. ¿No deberían ser iguales? No, ¿en qué varía? que los costos fijos van a ser más altos esta vez. Exacto, o sea, ¿ya hay por qué?
Porque se mantiene la totalidad del costo fijo. Ya, ¿y por qué más alto? ¿Dónde se da cuenta que es más alto? Porque se vende más de lo que se produce más de lo que se vende. ¿Qué? Esa es la pregunta, pues. ¿Ve, Gonzalo? Porque los recursos fijos son, se dividen por 3.825, que son las unidades producidas, y después se multiplican por ¿cuánto? Gonzalo, pues. Acá. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Ah, por las vendidas. Por las que se venden. Ya, pues, por las que se venden. Y perfecto, muy bien. Y por eso, como las producidas son más, el CIF fijo ahora va a ser mayor. O en otras palabras, va a ser completo. Acá nosotros colocamos 2.400.000 de los 2.700.000. ¿Por qué? Porque se producen más de las que se venden. Pero acá, ¿en qué varía? Por el sistema, ya, esto lo deberían tener clarísimo, tuvimos pruebas de no tanto. 2. Utilidad operativa por sistema variable. Ya, pues, ¿cómo sería? Entonces sería... Las ventas, ya, las ventas, los que son variables van a el ser precio de venta, que es 3.000. Ya, 3.000 menos todo lo demás que sea unitario. El 1.080, que es eso nomás. Por 3.400, que son las unidades vendidas, menos los CIF fijos que acá se comportan como gasto. Y como se comportan como gasto, ¿qué es lo que vamos a tener? Se colocan en su totalidad. Menos los 10 millones, que también siempre se comportan. O sea, acá tenemos una pérdida bastante mayor. ¿Quedó claro o hay alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿Clarito? Acá en el... ¿Sí? Ya, pues son dos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, quedó claro, profe. ¿Sí? Ya, entonces, exactamente. O sea, ustedes tienen que tener mucho cuidado acá que el CIF fijo cambia, porque en uno es absorción, en otro variable. Listo, chao. Acá. ¿Cuál es la razón del margen de contribución? ¿Cuál? ¿Cómo se calcularía? Díganme cómo se hace, si yo lo voy a hacer. El margen dividido el precio. Ya, perfecto, muy bien, Pancho. Razón del margen de contribución. Ya, es decir, necesitamos el margen de contribución y precio de venta. Ya, para eso, entonces, calculemos el margen, que es precio de venta. ¿Cuánto es el precio de venta? 3.000, ¿ya? Los costos variables. ¿Cuántos son los costos variables? Todo lo variable. En estricto rigor, todo lo variable. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál? 1.080. 1.080, perfecto, Paula, muy bien. 1.080, eso nos va a dar margen de contribución unitario, y son los 3.000 menos 1.080. O sea, por cada unidad que uno venda, va a haber un margen de 1.920, aquí están dólares, 1.920 dólares. ¿Y la razón cómo sería? Los ¿Sí? 1.920 sobre los 3.000. Exacto. O sea, la razón de margen de contribución es un 64%. Sandor, dígame. Profe, duda. Ahí también en el 1.080 metí el gasto de venta. ¿Eso está bien? Todo lo variable. Todo lo variable. Ya. Todo lo variable, exactamente. Siempre la razón del margen de contribución es por el sistema variable. Ya. Gracias, profe. No, perfecto. Profe, Sí, dígame. ¿Quién profe, está? Valentina. a mí me Dígame. quedó una duda con Sí, dígame. ¿a qué se refiere con gasto de venta? ¿Con gasto de venta? Los gastos de venta, los GAP. ¿Se acuerda en la unidad 1? Que podíamos tener GAP ya, fijo, GAP variable. sí. Eso. Ya, gracias. Sí, no se preocupe. Ya. ¿Cuál debería ser el precio que debería dejar de cobrar esta regulación para alcanzar las metas de rentabilidad acordadas, manteniendo el mismo nivel de producción y ventas anteriores? Esto está muy bueno. Acá tienen que darle una vuelta.
Léanlo, léanlo. Ahí está. Analícenlo. La rentabilidad acordada era el 2% del capital invertido, ¿no? O sea, Ya. De la inversión, exactamente, porque ahí nos dice, la empresa alcanzaría una rentabilidad neta equivalente al 2%. Ya. ¿Qué más? Pero déjenlo tranquilo, Gonzalo. Dele una vuelta. O por último, analícelo y después me dicen, ya, me dio esto. Pero quiero que lo analicen, lo aprendan a enfrentar el ejercicio. Tendría que tener una utilidad de 3 millones porque divido el 2% en 75% y después lo multiplico por los 112 millones Ya, perfecto. ¿Y esa utilidad de 3 millones para qué nos sirve? para calcular el... ¿Cómo se llama? Como el punto para... El margen de seguridad. Gracias, profesor. Exactamente, el margen de seguridad. ¿Y cómo se calcularía eso? Margen, o sea, utilidad partido la... Utilidad le falta algo más, pues. ¿Cómo se llama? Segundo. Era todo lo fijo más la utilidad dividido el margen de contribución o la razón de margen de contribución. En este caso, como queremos calcular todo a nivel monetario, es todo lo fijo más la utilidad que queremos, que ahí vamos a tener, dividido la razón de margen de contribución, nos van a dar las ventas necesarias totales, ¿ya? Para que se cumpla el objetivo de rentabilidad. ¿Me van siguiendo? Entonces, partimos primero diciendo ya, nos está haciendo la pregunta, ¿cuánto debe ser el precio de venta unitario para que se cumpla ese objetivo? Primero, ¿cuál es el objetivo? Tener una utilidad antes de impuestos de 3 millones, tal como dijo Sandor. Esos 3 millones más todo lo fijo me va a dar lo que tiene que cubrir el margen. ¿Ya? Las ventas necesarias eran todo eso de arriba que les acabo de decir, dividido la razón de margen de contribución, y ahí nos va a dar las ventas necesarias. Y como tenemos la cantidad de unidades vendidas, podemos dividir y calcular el precio de venta necesario para que pase lo de la rentabilidad. No, esta cuenta es muy buena. Muy buena. Tienen que reconocer que está buena, está buena. Eso sí, en su momento les costó a los alumnos. Esto fue un control. Es para que vean, estamos resolviendo. Todas mis guías son controles pasados, ejercicios, y esta guía tiene muchísimos ejercicios. Tiene esa, 4, 5, 6, entonces, en el fondo, 7, lo que dijo que era 8, como 9. margen partido de margen Pero acá, partido. espérense, el 10 y el 11 y el 12 son mix de venta. Son 9 ejercicios con simple y después 10, 11, 12 para que lo anoten, son mix de venta. ¿Sí? Ya dígame, Gonzalo, algo estaba hablando. Sí, Oiga, que pues. todo lo que dijo en el fondo queda como margen partido de margen partido precio de venta, ¿no? Por eso, No margen, las ventas totales. Claro, es que el costo fijo más la utilidad es el margen. Y si eso lo Pero dividimos de la razón, es que siempre es el margen. margen partido ¿Me precio de entiendes? venta. Por eso siempre es margen dividido algo, porque asumimos que el margen es igual a los costos fijos, Gonzalo, o asumimos que el margen es los costos fijos más algo. ¿Me entiendes? Sí. Ya, sigamos. Entonces, y ahora se los voy a resolver yo para que lo vayan anotando y vayan realizando su Excel o como ustedes quieran. 4. Profe, ¿la utilidad es neta? ¿O ¿A qué se refiere con...? No, utilidad, cuando nos dice utilidad neta, se refiere a utilidad después de impuestos. Ya, pues, Gonzalo, pues. sí, es que para calcular el margen que eran los costos fijos más la utilidad de esa utilidad, entonces es después de impuestos. Sí, pues después de impuestos. Es lo que dijo Sandor, que uno tenía que transformar eso que les dio, tiene que reversarlo para sumarle el impuesto, y por eso lo dividía por 0,75. Sí. Entonces, el 4, nos piden saber el precio de venta unitario para lograr tener la rentabilidad esperada. Con este nivel, con eso nos falta, con
la cantidad de venta actual. Listo. Entonces, primero, paso 1, lo voy poniendo por 1. Calcular rentabilidad esperada. Y sabemos que es 2% neta de la inversión. Entonces, inversión es 112.500, como 5 millones. O sea, rentabilidad es igual a eso por 2%. ¿Ya? Y eso es después de impuestos. Entonces necesitamos utilidad antes de impuesto es ese monto, perdón. Ese monto dividido, paréntesis, 1 menos los impuestos, que es 0,25. O sea, los 3 millones. Ahí tenemos los 3 millones, que es la utilidad antes de impuestos, o utilidad operacional. ¿Ya? Para poder calcular las ventas es, paréntesis, todo lo fijo es la utilidad más todo lo fijo. ¿Y cuánto era todo lo fijo necesario? Los 10 millones más 2 millones 7. Tenemos todo lo fijo. Y eso, si lo dividíamos por el margen de contribución unitario, nos daba las cantidades de unidades vendidas. Pero nosotros queremos las ventas en dinero, no en unidades. Por lo tanto, lo tenemos que dividir en la razón. Y ahí nos da la cantidad de ventas necesarias para que nos dé la utilidad esperada. ¿Y qué precio de venta tiene que tener esto para llegar a esas ventas? Ventas en cantidad son 3.400. Por lo tanto, el precio de venta objetivo es las ventas totales divididos 3.400. O sea, debe tener un precio de 7.215 pesos para que cumpla con la rentabilidad objetivo. Anoten esa cuestión. ¿Profe? ¿Sí? Es que igual me surge una duda, porque nosotros estamos dividiendo por la razón del margen de contribución, ¿cierto? Sí. Y para calcular esa razón usamos el precio de venta anterior. Sí. Entonces, ¿eso da lo mismo? O sea, como a pesar de que ahora nosotros estamos aplicando el nuevo precio de venta, igual usamos el anterior. Sí, pues, exactamente. En este caso sí, porque se asume que se mantiene esa misma razón. Si no, no lo podríamos calcular. A eso. Ya, gracias. Sí, no se preocupe. Ya, Matías, dígame. Profe, ¿podría explicar de nuevo cómo obtuvo las ventas totales, o sea, las 24 eso? Sí, ¿se acuerdan cuando calculamos el punto antes de equilibrio, pero a través con la razón? ¿Cómo era? Costos fijos dividido la razón de margen de contribución. ¿No es cierto? Sí. Acá hicimos exactamente lo mismo, pero a los costos fijos tenemos que sumarle la utilidad operacional esperada. Ya. ¿Y cómo sacó esa utilidad esperada? Es lo que nos dice el enunciado ¿por la acá. inversión? Porque nos dicen que la utilidad esperada, está muy buena su pregunta, porque la utilidad esperada es neta, es decir, después de impuestos es el 2% de la inversión. Eso es lo que nos dice el enunciado. La inversión eran 112 millones. Mire, pues, Matías. Estoy viendo. La rentabilidad son 2%, es decir, 2.250.000. Por eso es utilidad después de impuestos. Y nosotros necesitamos la utilidad antes de impuestos. Y ahí está la utilidad esperada, son 3 millones. Utilidad operacional esperada, 3 millones. Ah, ya. Perfecto. ¿Estamos? Entendí. Entonces, Gracias, ahí le sumamos lo fijo a eso y nos da. Ya, 5. ¿Cuál es la razón de contribución con el precio regulado que se obtendría? Ufale. ¿Ya? ¿Quién se la juega? Léanlo. ¿Quién me lo dice? ¿Sí? ¿Cuál sería la nueva razón de margen de contribución? Nueva. Es bastante sencillo, pero... Sí, Matías, dígame.
O sea, sería lo mismo que antes, solo que cambiamos el 3000 por el 7215, ¿no? ¿Ya? Pero no el 3000, cambiamos... Ah, sí, el 3000, perdón. Entonces nosotros tenemos el nuevo precio de venta, tenemos costos variables, los costos variables son 1080, y nos da me falta el margen. Ya. O sea, tiene una razón de margen de contribución de 85,03%. Volvamos a nuestro enunciado. ¿Cuál es el markup o factor comercial que permite el precio regulado? Ya. Ahora les voy a explicar cómo se maneja el markup. El markup es cantidad de veces que tiene que ser el precio de venta en relación al margen de contribución. ¿Ya? En relación, perdón, a los costos variables. Siempre, ahí lo voy a poner acá. Es cuánto se multiplican los costos variables para obtener el precio de venta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué número tendríamos que multiplicar los costos variables para que nos dé el precio de venta? ¿Cómo sería la división? Precio de venta dividido en costo variable, ¿no? Exacto. Precio de venta dividido costos variables. O sea, la empresa está manejando un factor comercial de 6,68, multiplicar todos los costos por 6,68 para que les dé el precio de venta. ¿Ya? ¿Quedaron claros? ¿Sí? Francisco, dígame. Profe, bueno, imagino que varía mucho en la práctica dependiendo del negocio, pero ¿cuál es como un markup como más o menos como promedio que se espera, así como para tener como recuerdo, me imagino? ¿Qué cosa? Que en promedio, no sé, en la práctica como qué markup se ve, porque me imagino que eso igual es como relativamente alto por el margen, ¿o no? Como que el margen... Sí, puede ser bastante alto, pero depende del rubro. Hay algunos rubros que tienen un markup altísimo. Y hay otros que, mientras más competitivo sea, como el retail, es un markup muy chiquitito, 1.5, puede ser 2 a lo mejor. Y algunos rubros que son más especiales o más de lujo se multiplica por 10, no sé, depende de varias cosas. Profe, ¿puede mostrar de nuevo la fórmula que utilizó para el markup? Sí, es precio de venta dividido costos variables. Perfecto. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya, estimados, yo les quería proponer a los que estamos acá, obviamente a mí me sale la lista por Zoom, que les voy a subir un pequeño desafío. Para que vean que yo siempre trato de premiar, y de hecho va a quedar grabado y todo, les voy a subir un ejercicio, y los que están acá presentes, si lo suben, pueden ser décimas para el control de este control. ¿Ya? Va a ser un ejercicio tipo guía, como esto, los pueden hacer grupales, y lo tienen que entregar el mismo día del control. ¿Estamos claros? Que tengo una cantidad de ejercicios creativos de esta cuestión. ¿Ya? Es más que nada para incentivarlo, para que puedan estar acá en clase y sepan que eso siempre lo voy a valorar lo más posible. Con eso, estimados, además les voy a subir tiro la pauta de esto, no es necesario que dure más, menos, pero les voy a subir un pequeño trabajo grupal. El que quiere lo hace, el que no, no, pero les va a servir para décimas para este control. ¿Ya, estimados? Eso pues, lo que necesiten, sí, Sandor, dígame. ¿Se puede quedar un minutito, please? Necesito ayuda con algo por curso. Gracias.